Hola, hoy es 24 de enero de 2026, sábado. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes, hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en Bloomberg. Y la verdad es que la información que nos llega hoy dibuja un panorama, diría, de profunda recalibración. Desde los bancos centrales hasta las grandes corporaciones, todo el mundo parece estar ajustando sus planes. Pues empecemos por ahí, por quienes mueven los hilos del dinero, los bancos centrales. En Estados Unidos, la Reserva Federal parece que pisa el freno. Totalmente. La última encuesta de Bloomberg a economistas sugiere que nada de recortes de tipos hasta junio. Y eso es un cambio radical, ¿no? Hace nada todo mundo apostaba por marzo. Un giro de guión completo. Y refleja dos realidades, yo creo. La primera, que la inflación sigue siendo más pegajosa de lo que se esperaba. El indicador que la Fed mira con lupa se va a mantener por encima del objetivo del 2% hasta bien entrado el próximo año. O sea, la batalla no está ganada. Ni mucho menos. Y la segunda realidad es que la economía estadounidense sigue mostrando una fortaleza que, bueno, es sorprendente. Estamos hablando de un crecimiento del 2,1% en el último trimestre de 2025. Exacto. Con esa vitalidad y una inflación que no cede, pues la Fed no tiene ninguna prisa, vamos. Así que el plan ahora es 2 recortes este año y ya. Ese es el guión ahora mismo. Uno en junio y otro en septiembre. Se acabó la idea de una bajada agresiva y rápida. El mensaje es claro: paciencia. Y si la Fed está recalibrando su calendario, el Banco de Inglaterra está directamente recalibrando su propia credibilidad. Han publicado un informe que es un ejercicio de honestidad brutal. Es una admisión realmente notable, ¿sí? Reconocen abiertamente que subestimaron por completo la crisis de la inflación. El informe detalla cómo sus modelos fallaron al calcular los llamados efectos de segunda ronda. Para quien no lo sepa, ¿qué son exactamente sus efectos de segunda ronda? Pues básicamente es cuando una subida de precios inicial, como la del gas, empieza a contagiarse a toda la economía. Las empresas suben precios, los trabajadores piden salarios más altos y se crea una espiral. Una espiral inflacionista, claro. Justo. Y el Banco de Inglaterra admite que no vio venir la fuerza con la que esto iba a suceder. La inflación real fue casi 2 puntos porcentuales más alta de lo que predijeron, y los salarios casi 3 puntos por encima. Vaya, eso es un error de cálculo enorme. En el informe llegan a decir que su comprensión del mercado laboral era un punto débil relativo. Y hay algo todavía más profundo. Concluyen que sobreestimaron la productividad de la economía británica. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues implica que la capacidad del Reino Unido para crecer sin generar inflación es menor de lo que pensaban. Es un diagnóstico muy serio. Significa que, en el futuro, tendrán que ser mucho más cautos. Es una recalibración total de su visión. Y esta idea de recalibración, de reajuste, no se queda solo en la economía. En el tablero geopolítico también vemos movimientos importantes. Empezando por una buena noticia, parece, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Sí, parece que se impone la calma. La UE ha decidido suspender otros 6 meses los aranceles de represalia sobre miles de millones de euros de productos estadounidenses. Hablamos de productos muy reconocibles, ¿no? Aviones de Boeing, coches, Bourbon. Esos mismos. Y esta decisión llega justo después de que el presidente de Estados Unidos retirara su amenaza de imponer nuevos gravámenes a Europa. Un toma y daca que parece que por fin va a desbloquear el acuerdo comercial. Eso parece. Pero bueno, mientras un frente se enfría, otro se calienta. Y peligrosamente. ¿Te refieres a Oriente Medio? Me refiero a Oriente Medio. La tensión está alcanzando un punto crítico. El presidente de Estados Unidos ha confirmado el envío de activos navales a la región, con Irán en el punto de mira. Y no es un despliegue menor, precisamente. El portaaviones USS Abraham Lincoln ya está en el Océano Índico. Y el propio presidente ha dicho textualmente que una gran flotilla se dirige en esa dirección. Esto, claro, ha disparado todas las alarmas. Tanto que las consultoras de riesgo ya le están poniendo cifras a la probabilidad de un conflicto. Sí, y son cifras muy altas. Eurasia Group y Rapidan Energy Group sitúan la posibilidad de un ataque estadounidense o israelí contra Irán antes del 30 de abril entre un 65 y un 70%. Son porcentajes altísimos. Altísimos. Y Teherán, por su parte, ya ha advertido que cualquier ataque tendría una respuesta sin restricciones. La situación es extremadamente volátil. Y en medio de todo esto, la guerra en Ucrania no para.
Kiev ha sufrido un ataque masivo con drones y misiles esta misma noche. Con víctimas y cortes de suministros básicos como el agua y la calefacción. Y lo trágico es que este ataque coincide con las conversaciones que se están llevando a cabo en los Emiratos Árabes Unidos. Conversaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Sí, el diálogo continúa, pero la realidad en el terreno es brutal. El principal escollo sigue siendo el mismo, la exigencia de Rusia de controlar la región del Donbass. Y todo este panorama global parece que está influyendo en la nueva estrategia de defensa nacional de la administración estadounidense. Se nota un cambio de tono, sobre todo hacia China. Sin duda, el documento es la traducción militar de la filosofía America First. Aboga por una disuasión de China a través de la fuerza, no de la confrontación. Suena a un enfoque menos beligerante. Lo es. La gran recalibración aquí es la de las prioridades. ¿En qué sentido? Pues la estrategia eleva a primera categoría amenazas que considera más directas, como la migración o el narcotráfico, y al mismo tiempo reduce el énfasis en las intervenciones lejanas. ¿Menos construcción de naciones? Mucho menos. A Europa se le pide más responsabilidad en su propia defensa, y el enfoque hacia Moscú se centrará en las amenazas directas a Estados Unidos. Es un repliegue estratégico en toda regla. Y de la estrategia de las naciones pasamos a la de las corporaciones, donde también vemos, fortunas que cambian y modelos que se ajustan. El culebrón de TikTok en Estados Unidos parece que llega a su fin. Por fin, y con un resultado que muchos ven como una victoria para su matriz china, para ByteDance. Se ha cerrado un acuerdo que evita la prohibición. ¿Cómo queda la cosa al final? Pues la estructura es compleja. Se crea una nueva empresa conjunta en Estados Unidos, con Oracle, Silver Lake y un fondo de Abu Dhabi como inversores. Y Oracle, que esto es crucial, se encargará de la seguridad de los datos. Pero la clave está en el control, ¿verdad? Porque ByteDance mantiene una parte importante. Ahí está la clave. Aunque solo tendrá un 19,9% de las acciones, mantiene el control de las operaciones principales. Publicidad, comercio electrónico. Esto le permitirá quedarse con cerca de la mitad de los beneficios. Vamos, que han salvado los muebles. Y con creces. Desde luego. Y es fascinante ver este desenlace en contraste con la situación de un gigante estadounidense como Intel. Mientras TikTok sale airosa, Intel se desploma en bolsa. Hasta un 18%. Un golpe durísimo para la compañía y también para la agenda del presidente de Estados Unidos, que había apostado muy fuerte por ellos. Fuerte, sí. El propio gobierno estadounidense está en proceso de adquirir hasta un 10% de la empresa. Y ahora el CEO de Intel, Lip Bhutan, ha tenido que salir a admitir que la reconversión es un viaje de varios años. Y que los rendimientos de fabricación están por debajo de lo esperado. Es un recordatorio de lo difícil que es reconstruir esa capacidad industrial. Y si hablamos de tensiones entre el poder político y el corporativo, el último capítulo es la demanda del presidente de Estados Unidos contra JP Morgan Chase y su CEO, Jamie Dimon. Por $5.000 millones, nada menos. La acusación es gravísima. ¿De qué le acusa exactamente? Alega que tras dejar la Casa Blanca, Dimon le excluyó personalmente del sistema financiero, que canceló las cuentas de sus negocios por motivos políticos y que creó una especie de lista negra en el sector. ¿Y JP Morgan qué dice? JP Morgan responde que se limita a cumplir con las normativas federales que le obligan a cerrar cuentas que supongan un riesgo legal. Pero más allá del resultado, esto evidencia una relación muy tensa, desde luego. Y este ambiente de riesgo se ve en otros rincones. Vemos un fondo de BlackRock que prevé una devaluación importante. Por préstamos problemáticos, sí. Y por otro lado, la empresa de software Databricks cierra una ronda de financiación millonaria, lo que demuestra que el apetito por la inteligencia artificial sigue ahí. Y la anécdota de los coches autónomos de Waymo en Austin circulando cerca de autobuses escolares. Una anécdota sí, pero que ilustra los desafíos de la nueva tecnología. Todos estos ajustes y tensiones acaban reflejándose en los mercados, claro. El viernes, el gran protagonista fue el yen japonés. Protagonista absoluto. Registró su mayor subida diaria desde agosto. Se apreció hasta un 1,75% frente al dólar. Un movimiento tan brusco solo se explica por una cosa, ¿no? Especulación. Especulación sobre una intervención inminente de las autoridades japonesas para sostener su moneda. Y lo más interesante es que esta vez podrían no actuar solos. Se supo que la Reserva Federal de Nueva York había estado sondeando a entidades financieras sobre el yen. Exacto. Eso sugiere que podría haber una intervención coordinada, o al menos con la bendición de Estados Unidos. Y eso no se ve todos los días. Denota una preocupación global.
Y del mercado de divisas al energético, donde la atención se centra en una tormenta invernal masiva que está barriendo Estados Unidos. Y sus efectos ya se notan en los precios del petróleo y sobre todo del gas. El frío extremo amenaza con congelar la producción desde Dakota del Norte hasta Texas. La reacción del mercado ha sido inmediata. Los futuros del gas natural se han disparado más de un 70%. ¿Una barbaridad? Y las consecuencias van más allá. Más de 6.200 vuelos cancelados y todas las miradas puestas en la red eléctrica de Texas. Que se enfrenta a su mayor prueba desde los grandes apagones de hace 5 años. Se espera una demanda récord de electricidad para el lunes. Es un recordatorio de lo frágiles que son nuestras infraestructuras. Ya para terminar, un par de apuntes más. El primero viene de Turquía, que recibe un pequeño espaldarazo. Sí, Fitch Ratings ha mejorado la perspectiva de su calificación de estable a positiva. Aún le queda camino, pero la agencia reconoce los avances en la lucha contra la inflación. Es una señal de que la ortodoxia económica empieza a dar frutos. Y el segundo nos lleva de vuelta a las Américas, con dos focos. Por un lado, una cumbre militar de 34 naciones para coordinar la lucha contra el narcotráfico. Y por otro, el complejo puzzle de Venezuela, Donde los inversores que quieren participar en la reactivación de su industria petrolera se topan con un campo minado político y legal. un reflejo perfecto de cómo la economía y la geopolítica van siempre de la mano. La recalibración de las relaciones con Venezuela es clave, pero nadie dijo que fuera a ser fácil. Un día lleno de reajustes que nos deja una pregunta en el aire. ¿Estamos viendo al mundo encontrar un nuevo y complejo equilibrio o simplemente preparándose para la siguiente gran sacudida? Les deseamos a todos un buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándoles.